te sorprenderá posiblemente este capítulo, que lo titulamos Hablando se entiende y se engaña a la gente. Lógicamente parece que es contradictorio, ¿no? A ver, ¿hablando se entiende a la gente o hablando se engaña a la gente? Pues las dos cosas son ciertas, pero hay que darle el significado correcto. La primera parte es la más conocida. Todo el mundo dice, oye, la buena comunicación es la que permite que la otra persona se entere correctamente de lo que le quieres decir. Así que hablar con indirectas, hablar con ironía, utilizar sarcasmos, hablar en plan gila. ¿Alguien ha matado a alguien? Últimamente parece que está haciendo frío en casa. Parece que se va acercando la hora de comer. Oye, últimamente va haciendo ya hambre. ¿Qué quieres? ¿Que ponga la calefacción? ¿Qué quieres? ¿Que preparemos la comida? No te entiendo. Dime las cosas de manera clara y directa. Bueno, pues no sé, pues está claro, no. Esto es fuente de conflictos. En lo que en psicología, en todos los ámbitos, se queda claramente establecido es que una mala forma de comunicación genera conflictos. Pero curiosamente que el conflicto puede ser, como corresponde, una discrepancia en formas de pensar, en gustos, en deseos. Eso es el conflicto, la discrepancia. Y lo normal es que el conflicto se resuelva porque se resuelve la discrepancia. Pero lo que hemos comprobado es que lo que genera mayor malestar y lo que llega a generar mayor conflicto es la forma de hablar. No es en sí misma la discrepancia en gustos, deseos o preferencias, sino en la forma de comunicarse. Y por eso se defiende de manera generalizada que una buena comunicación es una comunicación verbal en vez de gestual, que los gestos hay que interpretarlos, y que sabemos desde hace muchísimo tiempo que hay personas que se expresan muy bien con gestos y otras que no se expresan bien con gestos. Y que hay personas que interpretan muy bien gestos y otras que no los interpretan tan bien. No quiere decir que haya quien no interpreta y quien no expresa. No, todos expresamos y todos interpretamos. Lo que quiero decirte, tenlo claro, es que hay quien interpreta muy bien los gestos de los demás, muy bien, y hay quien no los interpreta tan bien. Y hay quien se expresa muy bien mediante gestos y hay quien no se expresa bien. Por lo tanto, habida cuenta de esa variedad, de esa diversidad entre las personas, lo deseable es comunicarse sin gestos. Es decir, comunicarse utilizando el lenguaje oral. Y ese lenguaje oral tiene que ser una comunicación, veremos más adelante, lo que hemos denominado una comunicación asertiva. Pero, en principio, una comunicación clara y directa. Llamar a las cosas por su nombre y pedir, preguntar, sugerir de manera clara y directa. Bien, es hablando como se entiende la gente. Este es el sentido de nos vamos a entender y vamos a poder evitar un conflicto, una discrepancia. O vamos a resolver un conflicto, una discrepancia, hablando, comunicándonos de manera correcta. Bien, hasta aquí, perfecto. Sin discusión. Para prevenir conflictos y para resolver conflictos que, vuelvo a decirte, son discrepancias que surgen entre las personas en un momento dado. Por eso la gente dice, ¡ay, pues ya me he divorciado o he roto con mi pareja! ¡Uy, qué a gusto estoy! ¿Cuántos conflictos? He puesto fin a muchos conflictos. Dices, sí, claro, no tienes conflicto porque no tienes a nadie. Pero mientras estás solo, mientras te vas del trabajo, mientras te vas al campo tú solo, no tienes conflicto. Pero en el momento que te pongas a tratar con alguien en el campo o en otro trabajo o en otro sitio, la probabilidad de que aparezca un nuevo conflicto aumenta. ¿Por qué? Porque el conflicto es una situación de discrepancia en ideas, en gustos, en deseos o en preferencias. Y ahora, tenemos que aprender durante la infancia y adolescencia, todo lo que se pueda, aprender a prevenir que no aparezcan los menores conflictos y sobre todo a resolver conflictos. Porque evitar, no se podrán evitar los conflictos. Pero, por ejemplo, si surge una discrepancia,
evitar que aparezca un conflicto añadido por la mala forma de comunicación o por la no comunicación. Bien, hablando se entiende la gente, y para que la gente se entienda hablando, es lo que hay que explicar a nuestros clientes, a las personas que nos piden nuestra ayuda, hay que utilizar ciertas habilidades de comunicación que llamaremos asertivas y que veremos más adelante. Mensajes asertivos, preguntas directas, en fin, todo un conjunto de destrezas de comunicación verbal claras, directas y respetuosas. Primera parte de este capítulo. Hay que aprender a comunicarse de manera adecuada para poder entendernos. Y no tanto como para poder conseguir nuestros objetivos, que sí, para conseguir lo que deseamos, sino para además evitar conflictos, que son fuente de malestar. Y que en última instancia las personas lo que queremos es vivir bien, sentirnos bien, no sentirnos angustiados, tristes, enfadados. Miren la segunda parte, la complicada, porque no se oye por las calles, por los supermercados, por las plazas, por los zocos. No se oye decir, oye, no, hablando se engaña a la gente, hablando se engaña a la gente. ¿Cómo decís que hablando se engaña a la gente? Pues muy bien. ¿Esto entra en contradicción con lo anterior? No, no entra en contradicción. Es una explicación complementaria que requiere analizarla desde otro punto de vista, que no es nunca contradictorio con el anterior. Lo que ocurre es lo siguiente. Recordemos, de ahí la importancia de haberlo dejado bien claro antes. El hombre no es un ser racional. El hombre no actúa, no vive bajo el imperio de la razón. No toma decisiones bajo el dictado de la razón. No, porque si fuera así, pues un hombre con un nivel intelectual muy bajo siempre tomaría malas decisiones, siempre. Y un hombre con un nivel intelectual muy alto siempre tomaría buenas decisiones. La realidad es que eso no es así. Individuos, personas con un nivel intelectual muy alto toman unas decisiones horribles. Y personas con unas limitaciones intelectuales se desenvuelven muy bien en la vida, toman muy buenas decisiones. Así que volvemos otra vez. La inteligencia es como el dinero. Depende si tienes destreza para administrarlo, te va bien, te ayuda a vivir bien, y si no tienes destreza, pues vives mal. Puedes vivir bien con menos dinero y vivir muy mal con mucho dinero, o riquezas o bienes, y puedes vivir muy mal con una alta inteligencia y vivir bastante bien con una inteligencia moderada. No nos vamos a los extremos de la pobreza, claro, o de la deficiencia mental, pero nos entendemos. Sí. Pero entonces volvamos acá. El hombre es un ser emocional. El hombre es un ser de naturaleza emocional. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a verlo. Pues que la naturaleza, Dios, el Creador, la evolución, nos ha permitido conservar un sistema de supervivencia básico de los animales inferiores, que es el sistema emocional. El sistema emocional es el que te alerta constantemente y que en unos animales el sistema emocional pone en marcha el sistema motor para huir, para atacar, para acercarte. En los humanos también, pero con la posibilidad de que el sistema cognitivo entre y diga, espera, no, ahora no, oye, a ver, no hagas esto, que sí, que puede darte una solución ahora, pero te crea un problema después. De manera que el sistema emocional en los animales activa el sistema efector, pero en los humanos no. En los humanos el sistema emocional, si es muy intenso, si es una emoción muy intensa, por supuesto, porque una emoción muy intensa quiere decir que hay un riesgo altísimo. Y si hay un riesgo altísimo, mejor no nos ponemos a pensar. Porque no pillamos la comida, que llevamos esperando 10 días, o nos matan o nos rompen la cabeza pensando a ver qué va a pasar. Entonces, cuando la emoción es muy, muy intensa, el sistema emocional activa el sistema efector, que es a lo que llamamos un comportamiento impulsivo, que has actuado por un impulso, pero el impulso no es consciente, el impulso no es cognitivo, el impulso es la emoción te tira. Pero cuando las emociones no son excesivamente intensas, las emociones lo que hacen es que llaman al sistema cognitivo y le dicen, me estoy enfadando, me estoy poniendo asustado,
me estoy sintiendo muy alegre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Haz algo, haz algo. Y el sistema cognitivo dice, pues esta alegría, esta tristeza, con relación a esto, pues voy a hacer esto. Entonces, pero voy a hacer esto, fíjate bien, por favor, fíjate bien. Voy a hacer esto, ¿para qué? O sea, ¿qué me impulsa a hacer una emoción? Lo que me impulsa, lo que me dice, lo que me llama y me dice, suena el timbre de alarma, alguien ha entrado. Suena el timbre de humedad, oye, se está saliendo el agua. Suena el detector de humo, oye, se está quemando algo. Sí. Pero no te dice el timbre de alarma lo que tienes que hacer, solo te dice, algo tienes que hacer, algo tienes que hacer. O sea, no te quedes ahí viendo la tele, tienes algo que hacer. Y ahora el sistema cognitivo, ¿qué hace? Piensa qué hacer entre todo lo que puede o sabe hacer, ¿para qué? Pues para resolver el agua, pues para que no te roben, pues para que el agua no te inunde, pues para que el fuego no te queme. Esa es la explicación de antes de ir a la facultad de psicología. Pues yo he hecho primero y he sacado notables y no veo, digo, que te faltan más años. Yo pues es que he terminado y dije, pues a mí es que no se me ocurre otra cosa. Tengo un CI de 110, tengo estudios, he dedicado, tengo buenas notas, pues no se me ocurre otra cosa. Pues en esa asignatura, emoción y conducta, algo no fue bien. Algo no fue bien. No te enteraste bien. No pusiste buena atención. Ese día faltaste a clase. Emoción y conducta es una asignatura que tiene que explicar que la conducta, lo que hacemos, la interacción con el medio que ponemos en marcha, porque el estímulo antecedente lo pone el medio, el estímulo consecuente lo pone el medio, pero la respuesta la pones tú. Claro. Así es que lo que hacemos, no lo hacemos para conseguir la consecuencia, que es lo aparente. Es lo que todo el mundo piensa cuando no ha ido a la facultad de psicología. Pero no es lo que ya puedes pensar pasado la asignatura de emoción y conducta. Lo que hacemos cuando decidimos actuar es algo para recuperar el bienestar. Para recuperar el bienestar. ¿Vale? Sí. O sea, realmente todo lo que hacemos las personas, todo lo que decidimos hacer, es algo con lo que creemos que vamos a recuperar un estado de calma y de tranquilidad. Vamos a recuperar un estado emocional de calma y de tranquilidad. Es decir, vamos a hacer algo para parar el timbre de intrusión, para parar el detector de humedad, para parar el detector de humo. Lo que vamos a hacer es algo para que se paren las alarmas. Porque en cuanto se paren las alarmas, ¿qué significa eso? Que estamos bien. Dice, ya, bueno, entonces lo que hay que hacer es poder estar bien y así ya se paran las alarmas. No. Este orden de los productos sí altera el resultado. No tenemos que hacer algo para que, resuelto de lo que nos había avisado el timbre, pues ya lo hemos resuelto y ya el timbre se para. No. Lo que queremos es parar el timbre. A poco que observásemos el comportamiento de los animales, de los gorriones en la calle, en un jardín, de los gatos que están por un sitio, de los perros si están por ahí, de tu perro, de tu animal, a poco que lo observes desde este punto de vista, estos animales se ponen en marcha hacia una cosa o se alejan, básicamente se acercan o se alejan, cuando algo les activa emocionalmente. Se dice comida, tal, y entonces va. ¿Y qué buscan? Pues reducir ese estado de emoción. Comen, se quedan tranquilos. Se acaba la conducta de comer. Salir zumbando porque se han asustado. Se alejan. ¿Qué quieren? Pues que no les hagan daño. No. Lo simulamos. El animal no quiere que no le hagan daño. El animal lo que quiere es estar tranquilo. ¿Y cómo está tranquilo? Pues alejándose de lo que le puede hacer daño. Pues, el gorrión ve a un gato que se acerca, pues claro, sale zumbando. ¿Pero qué quiere? Lo que quiere el gato, estamos simulando, claro. Sí. Lo que quiere es que no le coma el gato. No. Es un planteamiento erróneo.
Lo que el pájaro quiere, el gorrión quiere es volver a la tranquilidad. Y cuando se sube al alto del árbol o a un tejado, ¡pum!, ya está tranquilo. Dice, bueno, está tranquilo porque ya no le coge el gato. Claro, pero lo que quiere, todo su comportamiento, tiene como finalidad recuperar el bienestar emocional. Eso necesariamente es lo que vemos en los animales porque no piensan. Como no piensan, aunque hay gente empeñada en que sí que piensan, pero no hay ninguna evidencia de que los animales piensen. Los animales es cierto que a veces son más eficaces que los humanos. Sí, gracias a que no piensan. Entonces, como no piensan, no corren el riesgo de un pensamiento erróneo, de un planteamiento equivocado, y entonces que les cueste la vida, o les cueste una pata, o les cueste un ojo. Entonces los animales solamente aprenden por ensayo y error. Y cuando el ensayo sale equivocado, no se reproduce. Y se acabó. Que pase el siguiente. Que pase el siguiente. Y así llegan a la madurez y se reproducen los más aptos. Darwinismo puro y duro. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Pues que es así. Los seres humanos somos los que queremos conservarnos todos y luego resolvemos nuestros problemas y no sé qué, y le decimos a alguien, pero tú eres tonto, ¿cómo me has dado golpe con el coche? Y el otro tendría que decirle, pues porque soy tonto. Pero si dijera porque soy tonto, ¿cómo se sentiría? Mal. ¿Y cómo recupera el bienestar una persona? Diciéndole que la culpa es de un rayo de sol que le ha deslumbrado. Diciéndole que la culpa es que usted me salió muy deprisa. Diciendo que la culpa de todo esto, de este accidente, la ha tenido Julio César. ¿Vale? Entonces, esto es lo que te quiero decir con lo que hablando se engaña a la gente. Por eso para entender esto, hay que tener clarísimo que el ser humano es de naturaleza emocional. Y que todo lo que hace en estado consciente son decisiones que toma, algunas que son habituales porque son aprendizajes y otras reflexionadas, que tienen como finalidad no conseguir cosas, no tener logros, sino recuperar el bienestar o mejorarlo, o recuperarlo, un bienestar perdido, o mejorar el bienestar que tienes. Claro, o mantener el que tienes o mejorarlo si es posible, pero nada que te deteriore el bienestar. Es decir, lo que nos mueve, lo que nos impulsa son las emociones. Y eso lo decimos desde la psicología cognitivo-conductual. Fíjate la barbaridad que constituye que algunos críticos digan que la psicología conductual ignora el papel de las emociones. No tiene en cuenta los problemas emocionales, no se hace cargo de las emociones. Estamos ante alguien que no se ha enterado de lo que es la psicología conductual. ¿Vale? Una cosa, pues era en los años 50 el conductismo radical, que estaba empezando, aprendiendo cosas. Después apareció también a la vez, pero apareció la psicología cognitiva como una cosa, psicología cognitivo-conductual. Pero por favor, ¿cómo un psicólogo con dos dedos de frente puede decir que las emociones no hay que considerarlas? Puede no dársele gran importancia, y eso es cierto. Ha habido fases en las que las investigaciones han ignorado el papel de las emociones. Ha habido profesionales que en su trabajo no han dado un papel destacado a las emociones. Pero estamos en el siglo XXI y no vamos a hablar de la historia de las escopetas, la historia de las armas, ¿vale? Entonces no vamos a hablar de eso, eso forma parte de nuestra historia, pero estamos en el siglo XXI y ya bastante avanzado, vamos con 18 añitos. Entonces la psicología conductual es prácticamente lo que dijo Albert Ellis al final de su vida, que era conocido por la terapia racional emotiva y que al final pues él mismo propuso y dice, bueno, pues llamémosla terapia racional emotiva conductual. Que es como quedó, como terminó todo. Terapia racional, emotiva, conductual. Y que desde una perspectiva de origen filosófico coincide exactamente con los planteamientos de la psicología cognitivo-conductual avanzada. Coincide exactamente, explicando de otra manera, desde un
principio filosófico y nosotros desde un principio más de análisis científico de la realidad. Bien, entonces, si el hombre es de naturaleza emocional, si realmente las emociones es lo que te impulsa, lo que te mueve a hacer, realmente las emociones lo que hacen es que llaman al lóbulo frontal y le dicen, oye, te voy a decir una cosa, tengo un cierto desasosiego, me estoy un poco enfadado, tengo un poquito de miedo, oye, noto yo como una alegría, noto una cosa, noto como un asco, ¿puedes hacer algo para que yo vuelva a estar tranquilito? Esto es cómo funcionamos. Aparece un cambio estimular en nuestro entorno. Si aparece un cambio estimular en nuestro entorno, detector. Alerta. Detector. El detector, si el cambio es muy intenso y tal, pues el detector pega un disparo y el sistema efector se pone en marcha y el lóbulo frontal ya pensaremos luego. Pero no, en nuestra vida, en la mayoría de las ocasiones, lo que tenemos es un disparo emocional moderado. Porque si es muy bajito, a lo mejor dices, eso no. Pero moderado. Pero es una decisión cognitiva, ¿eh? Decir, pues no hago caso. Pero ya es una decisión, no hago caso. Pero si la molestia es alta, entonces el sistema cognitivo dice, tengo que hacer algo para recuperar la calma, para recuperar el bienestar. Esa es la clave. Por eso discutimos cuando la gente vuelve a decir que si esto, es que a este chico, a esta persona no le refuerza nada. Pero ¿cómo no le refuerza nada? Pues entonces tendrá el sistema emocional parado. Entonces lo que pasa es que usted cree que las personas hacen las cosas por dinero, o que las hacen por la gloria, o por el reconocimiento social, o lo que buscan es trascendencia. O como una persona que yo conocía me decía, dice, es que hay gente que tiene voluntad de fuerza viva, que quieren ser fuerzas vivas, que quieren ser importantes, quieren ser el cura, el farmacéutico o el alcalde del pueblo. Donde es cura hay que ser religioso, farmacéutico hay que estudiar, pero ser alcalde, pues solamente hay que dar para arriba y llegar a ser alcalde. Y ya cuando es alcalde, soy alcalde. Esto lo vemos por todas partes. Más en pueblos, pero también en ciudades. Sí. Y luego también hay personas que, bueno, son alcaldes, pues porque alguien tiene que serlo y me parece muy bien y yo voy, pero no quieres ser alcalde. Pues imagínate la persona que se hace una tarjeta de visita y dice, Paco Sánchez, alcalde. Sí, ¿Vale? Yo escandalosamente hace muchos años me quedé impactado cuando tuve una reunión con una profesora en una universidad, mejor no mencionarla, y cuando me dio la tarjeta me ponía su nombre y ponía profesora de universidad. Y yo me quedé así, como que profesora de universidad. A ver, todas las personas que conozco me dicen profesora de tal, Universidad Complutense, Universidad de Deusto, Universidad de Almería. Bueno, sí, claro, dices tu centro de trabajo, tu puesto de trabajo, pero es una referencia a tu puesto de trabajo, pero no, profesora de universidad. Eso equivale un poco al chiste ese que conocerás de que los abogados pues en su casa pues suelen poner una placa, ¿no? O un arquitecto y pone Fermín Sánchez, abogado, Lorenzo Martínez, arquitecto, y uno de los chistes ponía una placa, Mariano Martínez, albañil. Y eso, pues aquí no ponemos cada uno el oficio, de albañil. O usted pone la placa para que todo el mundo sepa que es abogado, para que todo el mundo sepa que es arquitecto. No porque es la placa para que vengan sus clientes y le conozcan. Pues yo lo pongo para que vengan. Dice, pues yo albañil también. Necesito que cuando necesiten un albañil, claro. Pero no encontrarás en ningún sitio una placa que ponga albañil, ni fontanero, ni digamos, profesiones de un nivel que tiene menos reconocimiento social que el título superior. Por eso hay que tener mucho cuidado si el de la placa pone eso, porque eso le da satisfacción, claro. O porque eso es para tener clientes, los clientes le dan trabajo y con el trabajo consigue la tranquilidad. La vía siempre tiene que ser la tranquilidad, pero fíjate que a alguien le da tranquilidad el conseguir reconocimiento social. Y hay a quien lo que le da tranquilidad es conseguir el dinero para pagar la luz, la hipoteca y la ropa. Claro.
Y dice, hombre, eso es mucho más sensato. Sí, pero todos los dos funcionan bajo el impulso de la emoción. De la emoción. Entonces, si partimos de que está clarísimo y no cabe duda de que el ser humano es de naturaleza emocional, de que el ser humano todo lo que hace lo hace con la expectativa de lograr algo que le conserve el bienestar, o sea que lo que busca siempre es recuperar el bienestar o mejorar el bienestar, pues entonces a la hora de hablar con los demás, a la hora de resolver una situación social, no vamos a hablar para conseguir algo. No, lo que vamos a hablar es para que en nuestra conversación con la otra persona yo conserve o recupere mi bienestar. Y entonces hay que mentir. Hay que mentir en el sentido de decir lo contrario a la verdad. Entonces, hay personas que no pueden reconocer la responsabilidad, no te digo la culpa, la responsabilidad en un hecho. ¿Por qué? Porque dado su sistema de valores en ese momento de su vida, reconocer que tienen responsabilidad en un hecho les haría sentirse mal. Y como les haría sentirse mal, sería un atentado a su autoconcepto, a su autoestima, pues entonces se dicen a sí mismos algo que no es verdad. Se mienten, se engañan a sí mismos. Y por supuesto engañan a los demás. Y entonces, pues, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Aprobaste aquello? ¿Conseguiste aquel trabajo que me dijiste que ibas? No, tuve una entrevista, pero, bueno, tampoco era aquello lo que parecía, No, lo vi y, bueno, me dijeron que me iban a llamar y que ya lo verían, pero yo luego me quedé, bueno, si me llaman ya veré lo que hago, y si no me llaman, pues tampoco pasa nada. ¿En qué medida podemos estar seguros de que se ajusta a la realidad eso? Muy difícil. Es muy difícil entre familias conocidos. Es más fácil para un psicólogo. Ese es nuestro papel. Si tú evalúas a esa persona y conoces que tiene un sistema de valores de tipo pasivo o pasivo-agresivo, miente. Miente tal y como decía House en su primer capítulo aquel que dijo, todos mienten. Todos mienten. ¿Vale? Sí. Bueno, es una serie y es una cosa que impactó. Yo creo que todo el mundo se cayó en eso. La mayoría de la gente cayó y dijo, no, todos mienten, porque eso impacta mucho. Todos mienten. Pero todos mienten, unos mienten a otros. Para conseguir algún beneficio, para evitarse un perjuicio, mienten para conseguir una baja laboral, mienten para conseguir una pensión. Bueno, pero sobre todo mienten a sí mismos. Se tienen que mentir, se tienen que engañar, porque lo que está en juego es su autoestima. Porque podemos sobrevivir más o menos con la estima de los demás. Tú puedes no estimarme, no me gusta, pero bueno, si tú no me quieres, no me estimas, pues bueno. Pero si yo no me estimo, ¿cómo puedes hacer un viaje de 4 horas en el autobús yendo al lado con una persona que no la puedes ni ver? O que sabes que te odia. ¿Cómo? No puedes, o sea, una intranquilidad y una angustia. Ahora tú haces un viaje con un familiar, un amigo, una persona con la que te llevas estupendamente, un placer hacer el viaje. Bien, entonces, si no puedes estar a gusto viajando con una persona que sabes que te odia, que no te quiere, ¿cómo puedes estar contigo? ¿Cómo puedes viajar contigo? Ahora ahí establece la explicación de mucha gente que bebe. Que bebe al final del día o que bebe en determinados momentos, porque el alcohol, digamos que anestesia un poco los pensamientos y a la persona la permiten soportarse. No siempre es así, pero que en muchos casos es eso, a lo que el alcoholismo lleva a eso, a que una persona no se soporta, una persona no se estima, y entonces pues el alcohol la permite pues sobrellevarlo. Es socialmente adecuado, se termina haciendo adicto, y otros pues los barbitúricos, los ansiolíticos, que le permiten a una persona reducir la ansiedad que les
que les produce la soledad no produce ansiedad. Sí, no, la soledad no produce ansiedad. Lo que pasa es que cuando hay soledad estás solo contigo mismo y no te soportas, no te aprecias. Entonces, las personas que tienen un sistema de valores de tipo pasivo o pasivo-agresivo no pueden aceptar la responsabilidad que les corresponda en actos que esas personas han hecho o no han hecho y que se ha derivado en un perjuicio para ellos o para otros. Y entonces, cuando hablan con los demás, su comunicación es una comunicación de echar balones fuera, de que la culpa de todo la tiene el gobierno. Que si yo no tengo una buena formación es por culpa de mi universidad, que si yo no aprendí esto era por culpa de mi profesor, que si yo he llegado a tarde ha sido por culpa del metro, que si yo no, pues si se me ha olvidado esto es que el despertador no sonó. Ya bueno, el despertador no sonó, ¿por qué? Bueno, porque se me olvidó ponerlo. Ya, bueno, pues entonces la responsabilidad es tuya. Bueno, sí, pero a cualquiera se le olvidan las cosas. Sí, pero tú empiezas diciendo que es porque el despertador no sonó. No, el despertador está a punto de hablar y dice, Yo a mí siempre que me programan sueno. Y ahora, si no tengo pilas, pues no sueno. Pues tú podías avisar que no tienes pilas. Doy aviso, pero no hiciste caso de los avisos y en cualquier caso, perdona, tú tienes que comprobar que tengo pilas. Y ahora tú tienes que darle al botón. Y eres un ser humano y te puedes equivocar. Eres un ser humano y se te pueden olvidar las cosas. Eres un ser humano y puedes tomar una decisión desacertada, porque una decisión acertada solo se sabe después. Y desacertada también. A priori nadie es tan tonto, que toma una decisión diciendo, seguro que con esto me rompo la cabeza. Nadie hace eso. Yo espero no romperme la cabeza, luego me la he rompido, me equivoqué. Bien, pero las personas que tienen un sistema de valores pasivo-agresivo, las personas que tienen un sistema de valores muy poco asertivo, son personas que ponen su autoestima y su autoconcepto en los logros, en los resultados de lo que hacen. De manera que cuando los logros y los resultados son deseables, se sienten muy bien. Perfecto. Ahí pueden asumir la responsabilidad. Pero cuando cometen un error, una equivocación, un olvido, o no consiguen el logro, porque no pueden, porque alguien se lo dificulta, entonces, muchacho, la culpa siempre es del gobierno, la culpa siempre es de otro, la culpa es del sol, la culpa es de las estrellas. Se habla de culpa, ya hablaremos de la culpa, pero se emplea ese término en el sentido de que la causa de ese fallo mío no es mía. No es mía, ¿por qué? Porque mi sistema de valores, en el que me han educado y no he sabido hacerlo de otra manera, asocia mi valía a mis logros. Asocia mi valía como persona al valor de lo que hago. Y yo me estimo en función de lo que creo que valgo. Entonces, no puedo atentar contra mi estima, no puedo vivir sin estima. De manera que no me queda más remedio, una vez que vivo de esta manera y que no sé vivir de otra, que negar la parte de responsabilidad que tengo en estos hechos, y para negarla me hablo a mí mismo o hablo a los demás. Y no, ese trabajo no, realmente tampoco era como parecía. Exactamente lo que la fábula de Samaniego de la zorra y las uvas representaba. Ya ha llovido, pero la famosa fábula en la que la zorra va por el campo, ve una viña y ve un racimo de uvas suculento y dice, pues me voy a comer esas uvas. Es decir, la emoción es, oye, vamos a por uvas. Entonces la emoción le lleva a saltar y saltar para coger las uvas. Y como no llega a las uvas, pues entonces, humanizando a la zorra, pues la zorra, en vez de decir, pues soy una inútil y no soy capaz, pues llega y dice, no están maduras. No están maduras. ¿Y qué representa la fábula? Pues un engañarse a sí mismo. Engañarse a sí misma. ¿Y qué sacas engañándote a ti mismo? ¿Te engañas a ti mismo y qué sacas? ¿Qué saco? ¿Recuperar la paz? ¿Recuperar el bienestar? Si no, no me soporto. Y ahora si te cruzas con otro,
¿Qué tal? No, ya te vi ahí que intentabas coger unas uvas. ¿Qué pasó? No estaban maduras. Oh, mire, y nada, dije no. Y entonces engañas al otro. Bueno, tratas de engañar al otro. Mira, nuestra vida está llena de personas de nuestro alrededor a quienes les pillamos engañándonos. Y diciendo, ya, vale. No, tampoco pasa nada. No, bueno, casi todo el mundo cuando pone mucho juego en la lotería y al final dice, bueno, tampoco es para nada, lo importante es la salud. No, lo importante es la salud. Llamamos el día de la lotería de Navidad el día de la salud. A ver, no es exactamente así, en muchos casos ya es una broma, es un tópico, pero en la esencia de decir, lo que hace falta es la salud, pues en todos los juegos a la lotería. ¿Vale? Pero no, tú ponías ilusión, no todo el mundo, muchas veces se juega como tradición, como broma, muchísimas veces se hace así, pero hay otras personas que no, no, hay personas que le ponen mucha emoción, mucha ilusión, porque el que les toque la lotería les puede resolver problemas en su vida, les puede mejorar y es lógico. Entonces, bueno, invierten dinero, gastan, tienen una emoción desgastada hacia eso y luego no les toca ni al reintegro. Pues las personas de estilo asertivo dicen, bueno, esto es la lotería, pero el número entra en la bola, ¿no? La bola entró, sí, pues no me tocó, pues vale, pues no me ha tocado, vale, pues me hago cargo de que he perdido lo que he jugado, por eso no he jugado mucho, y vale, y otra persona, pues, fatal. Y ahora, ¿qué hace? Pues buscarse una forma de hablarse y de hablar con los demás que supone un engaño. Un no reconocer que yo quería ese puesto de trabajo, que yo le había puesto mucha ilusión a la oposición, que yo me fui a ver esa casa a ver si la conseguía, o el piso de alquiler, o ese coche, y no he sido capaz de conseguirlo, o no tengo suficientes recursos, o he llegado tarde porque lo dejé pasar, porque me dijeron, si hubiera venido usted ayer, ya, pero es que yo lo dejé pasar. Entonces, o sea, lo he perdido por no haber ido antes. Pues es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Eso es. ¿No? Entonces, tengo que tener un sistema de valores que me permita asumir la responsabilidad de mis actos sin que eso afecte a mi autoestima. Y cuando eso sucede en determinadas personas, no hablan engañando. ¿Lo ves? Sí. Pero cuando las personas tienen un sistema de valores de ese tipo, entonces en muchas ocasiones hablan engañando. No es que quieran mentir en el sentido de delito, de falta, de conducta perjudicial. Es para conservar su autoestima y conservar ese estado emocional de equilibrio. Este es el sentido de hablando se engaña la gente. Y como verás, no entra en contradicción ninguna con hablando se entiende la gente. Son puntos de vista diferentes y de alguna manera complementarios. Llegados a este punto, no cabe ninguna duda de que la profesión del experto en conducta, cuando le piden ayuda en dificultades en la vida, es, te tengo que enseñar a hablar correctamente para resolver, prevenir, evitar conflictos, y te tengo que enseñar a pensar de una manera tal que separes tu valía como persona de la valía de tus actos. Por lo tanto, tu estima como persona no tiene que ligarla a tus actos. Y que los demás te valoren y te estimen por lo que haces, bueno, pues sí, pero tú no. Esto va a ser un eje fundamental en toda la intervención de ayuda a las personas. Incluso en marketing, el asesor psicológico de marketing en una campaña a los diseñadores, a la gente les tiene que decir que no pueden hacer algo, que ese mensaje, esa campaña pudiera herir a personas que tienen baja autoestima o que tienen ese sistema de valores, que tienen como que engañarles también, en el sentido de que tú vas a valer más, tú eres más listo, y en ese sentido salen los anuncios sobre o salían hace tiempo, desde hace mucho tiempo, las señoras que elegían el blanqueador más blanco porque no iban a ser tan tontas
como las otras que no lo elegían. Es así. En el fondo estaba el mensaje ahí. O sea, usted tiene que lavar con este detergente porque con esto sus sábanas y las camisas de sus maridos están tan limpias y entonces usted puede estar orgullosa de sí misma. Yeah. Y claro, la otra que dice, digo yo que cómo es que esto limpia tan blanco, más blanco que lo que limpiaba tan blanco hace 4 años, porque aquello limpiaba del todo, porque ahora ya no vale. No, los mensajes se hacen bajo control de técnicas psicológicas, de manera que cuidemos la estima de las personas y que intentemos hacerlas responsables de que la ropa no esté tan limpia. Sí. Y entonces, para que se puedan sentir bien y no vaya una señora y le diga, vamos a ver, cariño, ¿qué le pasa a tu camisa? Pues hombre, no sé, ¿qué? ¿Que tiene un blanco 0,98 en vez de 0,99? Yeah. Pues no. Tira con esa camisa y no te la manches. Eso es. El problema es que se mancha. Entonces cuida la camisa y ya está. Y ahora, déjame, porque la camisa en vez de blanca la tienes crema. Es una camisa crema. Bueno, ¿ves? Son formas de pensar. Y todo esto es como les tenemos que ayudar. Porque el control de las emociones inicialmente está en lo que sucede. Lo que sucede activa las emociones. Pero a partir de esa activación, el cómo sigue la emoción depende de cómo pensamos. Entonces tendremos que enseñar a la persona a pensar de manera adecuada, pero dándole la razón para que piense así, no porque te lo digo yo. ¿Vale? Iba yo por el bosque y llegó el señor y me dijo, oye, te voy a dar unas instrucciones y ve y díselo a la gente. Porque no estamos en época de creer a los profetas. Estamos en... Bueno, hay quien cree a los profetas, pero no van a los centros de psicología ni se contrata a psicólogos como profetas. Lo que van es esperando que es un profesional competente, con recursos, en quien poder confiar inicialmente. Y ver si con todo eso va bien. Y entonces tú, con esa responsabilidad, que no tiene que afectar a tu estima. Para nada. Con esa responsabilidad, tú trabajas y primero miras el primer nivel, reacciones condicionadas, reacciones incondicionadas, estudiarás la forma de descondicionar o contracondicionar, pero solo para evitar la primera reacción. Hombre, si es condicionado y deja de aparecer, pues ya no hay que hacer otra cosa. Pero combinaremos eso con un proceso de entrenamiento cognitivo para que las personas tengan destrezas cognitivas, pensar de otra manera y que en base a esas destrezas cognitivas puedan adquirir destrezas instrumentales, con lo cual su sistema emocional tiene pocos pitidos de alarma. Siempre va a haber pitidos, pero pocos, menos. Y que se reduzca el sufrimiento en general, con lo cual tendríamos una persona que vive bien. Que cuando ves a alguien y dice, oye, ¿cómo te va la vida últimamente? Y dice, pues me va bastante bien. Ah, pues no se le disparan las alarmas, claro que se le disparan, y todos los días alguna vez, pero en general vive bien. No, pasé una temporada, una angustia, y además estaba enfadado, estaba enfadada, estaba asqueada, y eso, no, estuve un año así, ¿eh? ¿Y qué? Pues o te pueden decir, pues se me pasó, o al final te dicen, bueno, pues fui al psicólogo, una psicóloga me ayudó y me ayudó que te quitaba los sacos de carbón en la espalda. No, te enseñó a regular las emociones, te enseñó a pensar de otra manera, te enseñó de alguna manera a actuar de forma que recuperes y no se te altere el bienestar. Así que, hablando, se entiende a la gente y hay que enseñarles a comunicarse verbalmente bien, y hablando se engaña a la gente. Así es que hay que enseñarles a pensar de otra manera, para que no tengan necesidad de engañarse a sí mismas, que es lo más importante, porque no siempre engañan a los demás, ni engañar a los demás. Engañar a los demás no es grave, pero engañarse a sí mismo para esa persona es horrible. Así que esto es todo. ¿Ok?